Domitila Chungara. La vida y el legado de Domitila Chungara. Destacada activista boliviana, Domitila Chungara fue una figura influyente en la historia de Bolivia y el movimiento obrero. Nació en una familia minera de la década de 1930 y enfrentó a duras condiciones laborales desde joven. Su participación en hechos históricos, movimientos de la huelga de hambre de 1977 la catapultó a la atención nacional e internacional. Domitila Chungara dedicó su vida a la lucha por los derechos de los trabajadores mineros y las mujeres. Su activismo incansable la convirtió en un símbolo de resistencia y la lucha contra la opresión en Bolivia. Contribuyó significativamente con la concientización sobre la injusticia social y la explotación laboral en su país. Un legado que perdura en memoria colectiva boliviana y sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones posteriores de activistas. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó Domitila Chungara, dejó una huella importante en la historia de Bolivia y el movimiento obrero global. Su valentía, determinación y compromiso con la justicia social sigue siendo un recordatorio poderoso de importancia de la lucha por el mundo más equitativo y justo. ¿Por qué se convirtió en un personaje histórico de Bolivia? En julio de 1967, el presidente René Barrientos Ortuño envió un contingente militar a la comunidad de Catavi y Yayagua para reprimir las reivindicaciones de los mineros parapetados contra la explotación y abuso de grandes empresas. Tras la matanza, Domitila Barrios Cuenca fue apresada y torturada por militares a consecuencia de estos abusos perdió el bebé que llevaba dentro de su vientre. Estos hechos se conocen como la masacre de San Tras la Juan. masacre de San Juan en 1967, por órdenes del general y presidente René Barrientos Ortuño, en 1978 fue la primera mujer en encabezar como candidata a la vicepresidencia al dirigente campesino Casiano Amurrio, una fórmula electoral del Frente Revolucionario de Izquierda, o más conocido como el FRI, que no fue del todo exitosa en términos electorales. Marcó todo un hito inaugural en el proceso democrático con la participación de Domitila, lo que sintetizaron las causas que mantiene en plena vigencia la participación de las mujeres. Su coraje y determinación la convirtieron en un obstáculo para las dictaduras militares que gobernaron Bolivia durante más de 3 décadas, lo que resultó en varias consecuencias. Y en 1967, años atrás, acusada del enlace guerrillero, fue interrogada y torturada, tan solo por ser un dirigente que movilizaba a los mineros. Vivió horrores en las masacres de San Juan y lideró varias resistencias contra dictaduras militares de Bolivia en 1970 y 1980. La dominación histórica para referirse a la masacre perpetrada por el ejército boliviano en la ciudad de La Paz. Se opuso al golpe de estado de Hugo Banzer en 1971. Domitila se opuso totalmente, pues consideraba que la dictadura militar no era una solución para el país y que estaba totalmente restringiendo los derechos humanos y civiles. En este sentido, sus argumentos más contundentes, o por la oposición, fueron la represión de movimientos sociales y sindicales, lo que promovía la censura de medios de comunicación,
lo que provocaba el encarcelamiento por más de un año de oposiciones al golpe militar a cualquier dirigente que tuviera la oposición contra estos gobiernos. Domitila fue encarcelada por el general Juan Peredas Asbun, quien era entonces secretario de Gobernación del gobierno militar de Gobánzer. Se consideraba a Chungara como una amenaza para las dictaduras militares, lo que le pasó factura tras 1975 a 1978, que fue el tiempo en el que estuvo exiliada en México. Fue exiliada en 1975 tras dar una conferencia en Dinamarca, tras ser invitada al Comité Internacional del Movimiento de las Mujeres. En esta conferencia no dio críticas a favor del gobierno militar que existía en ese entonces. De hecho, estuvo en contra de todas las injusticias y las violaciones de los derechos humanos que hacía el gobierno. Entonces, Domitila, al querer regresar al país, en 1975 se la exilia y no se la deja volver a entrar al país. De hecho, México le extiende la mano y le da una visa para quedarse ahí, en dicho país. Durante su exilio en México, continuó realizando actividades de defensa de los derechos humanos contra las dictaduras. El legado de Domitila fue un testimonio de su valentía y compromiso con la justicia de Bolivia. Un legado por los derechos laborales, por los que ella luchaba tanto, por los derechos de los mineros, y la participación en huelgas y protestas ayudó a visibilizar las difíciles condiciones de trabajo y la explotación en las minas, por lo cual no se pagaba ni siquiera la indemnización tras la muerte de alguno de ellos. Eventualmente condujo a mejoras en las condiciones laborales, pero no todas. Sus huelgas de hambre en 1977 jugaron un papel central en la defensa de derechos de los mineros y contra aquellas dictaduras que pretendían que con masacres podrían instaurar un infierno en las minas. La convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, lo que trajo atención nacional e internacional, lo que presionó al gobierno a tomar medidas para mejorar condiciones laborales y liberar a prisioneros políticos. El empoderamiento de cada mujer, tras ver a Chungara también como una pionera en la lucha de los derechos de las mujeres, la que abogó por la igualdad de género y alentó la participación activa de movimientos obreros o políticos de las mujeres. Una influencia duradera que tuvo en todos estos años, en más de 3 décadas. Fue un impacto en la política boliviana, un activismo que contribuyó a la conciencia sobre las injusticias sociales y que tuvo un impacto en la política del país. Su trabajo ayudó a sentar bases de movimientos que posteriormente promovieron la democracia y la justicia en Bolivia. Domitila destaca como una representación de un testimonio de la lucha inalcanzable por la justicia social, los derechos laborales y la igualdad de género. Su valentía y determinación en las huelgas fue un símbolo de resistencia tras los oprimidos y todo un faro de esperanzas que tuvo. Dejó un legado para inspirar generaciones por los defensores de los derechos humanos y una influencia que ha trascendido más que Bolivia y continúa una inspiración para aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo.